Bueno, yo me llamo Ebert Rodríguez. Mm, pero Me conocen comúnmente como Barbas. Eh, Tengo 33 años y hace ya casi 7 años que tatúo. Actualmente tatúo en mi casa, en un estudio privado. Inicialmente tatué en un estudio profesional que se llamaba Ancestral Tattoo. Y desde hace aproximadamente 2 años y medio tatúo en mi casa. Mi especialidad en el tatú son los tatuajes tradicionales. También me gusta mucho trabajar el blackwork. Esos son como los dos estilos en los que prefiero trabajar. Inicialmente creo que tuve muchos problemas antes de empezar a tatuar. Primero, hacía muchísimo tiempo que no dibujaba constantemente, entonces creo que era algo que impedía bastante como tener una confianza para poder adquirir otro tipo de técnica, más como el tatú, que se basa principalmente en eso, en conocer cómo funciona el dibujo para luego transmitirlo a una técnica como el tatú en la piel. Eh, Cuando inicié bajo la ayuda de Santiago, hubo muchas técnicas y ayudas desde el dibujo incluso que me ayudaron a que yo entendiera cómo funcionaba las formas bidimensionales tanto en el papel y luego cómo las podía traducir a un lienzo, por llamarlo así, que es amorfo, ¿cierto? Que varía según el cuerpo de cada persona. Luego de comprender un poco el dibujo y tener, digamos, como unas exploraciones en el papel, ya venía el segundo reto, que era llevar esto al tatuaje. Y pues ahí vino, yo creo que la parte más importante, que incluso yo creo que todavía ese proceso continúa, es una cosa como que uno va evolucionando y va incorporando nuevas cosas, y es conocer primero la máquina, qué tipo de máquina se necesita para el trabajo que vos querés hacer, aprender a manejar los voltajes, aprender a calibrar la máquina. Me acuerdo mucho que Santiago nos hacía mucho énfasis a varios compañeros que estábamos empezando, que estudiáramos mucho las técnicas o las formas en cómo otros compañeros tatuaban, que leyéramos mucho, que nos informáramos mucho alrededor del tatuaje, porque eso era un trabajo constante, no era un asunto como que uno se gradúa y ya, sino que es una cosa del oficio, del estar todo el tiempo en función de... Y yo creo que eso nos ayudaba mucho como a nutrirnos a todos los que estábamos empezando a compartir ideas, dudas, a mirar mucho a Santiago también. O sea, como que yo creo que gran parte de lo que yo aprendí en el tatú se lo debo a él y a su técnica, ¿cierto? Como a entender cómo manejar la máquina, cómo agarrar, por ejemplo, el grip cuando trabajaba con máquinas un poco más pesadas y que requerían de más componentes. Luego aprender a cómo se comporta la tinta, cuánto agregarle de agua para que la tinta corra más, eh, cuánto introducir la aguja, cuánto sacarla del grip, en fin, es una cantidad como de datos que uno va aprendiendo y que son necesarios para uno poder mejorar técnicamente la realización de un buen tatuaje y que es lo que a la final diferencia a un tatuador amateur de un tatuador profesional. Bueno, yo en el momento en el que decidí de empezar a trabajar con Santiago, empecé como cleaner en realidad. Yo era el que me encargaba de asear la tienda. Creo que fue el peor cleaner que tuvo la tienda en su historia y rápidamente me empecé a interesar mucho por el dibujo, porque veía que todos en la tienda en sus tiempos libres estaban dedicados justamente a eso y yo me sentía un poco frustrado de no poder como corresponder a eso. Y pues Santi siempre era una persona que estaba dispuesta a compartir su conocimiento, entonces todo lo que yo podía absorber de él, lo absorbía. Y creo que eso fue muy relevante como para el proceso que yo tengo hoy como tatuador. Todo lo que yo aprendí del tatú se lo debo a Santiago, a nadie más. De pronto a otros compañeros también de la tienda donde compartimos, pero principalmente eh, a Santiago. Yo creo que hay varios asuntos como de transformación. Lo primero creo que fue poder asumir el reto de vivir del arte, ¿cierto? De vivir de mis procesos artísticos, confiar en ellos,
entender que para poder vivir del arte se tiene que ser disciplinado. Creo que esa es una de las cosas que más le valoro a los aprendizajes que tuve con Santiago, porque todo el tiempo estaba muy presente la idea de que para poder llegar a conseguir algo hay que ser disciplinado, y no solo disciplinado en el oficio como tal del tatú, sino también en ser muy consciente de cómo te manejas, digamos, en términos financieros, en tu vida personal, en muchas cosas. Entonces siento que los aprendizajes siempre iban en muchas vías. Pues si pueden tener la oportunidad de tener una relación más cercana, en mi caso que él es mi amigo y fue mi maestro durante mucho tiempo, pues creo que esos aprendizajes también los valoro mucho. Y directamente en la técnica de tatú, creo que la constancia y aceptar el error. Hay algo que a mí me gustaba mucho de las enseñanzas de Santi, es que siempre eh, aceptaba y abrazaba el error como parte del proceso artístico. Entender que uno como artista no es una máquina que hace todo perfecto, sino que los mismos errores le suman un sello de valor al trabajo. Y eso me pareció siempre una lección que no cualquier persona se la da a uno. Eh, yo me tatúo desde los 18 años aproximadamente. Incluso los primeros tatuajes que tengo me los hizo Santiago. Entonces sí tenía una relación más de gusto como por la cultura del tatú, pero nunca me había visionado o nunca imaginé la posibilidad de tatuar. Eso sí, creo que había un gusto desde el inicio por el tatuaje tradicional. A mí siempre me había gustado mucho la estética como relacionada con los tatuajes tradicionales, la línea gruesa, como los colores planos, los diseños básicos. Y cuando pude explorarlo, creo que me dio mucha satisfacción poder como entender por qué el tatuaje tradicional es como es, ¿cierto? Porque uno se imagina que es porque el tatuador tal vez no sabe dibujar o por un montón de mitos que hay alrededor de uno, como desde el desconocimiento, pero cuando uno ya está desde adentro y puede conocer como lo simple que es el tatuaje tradicional y lo que posibilita para todo lo que conocemos hoy como tatú, eh, creo que eso es como el mayor valor que uno tiene como desde el conocimiento. Hoy puedes decir que aprendiste a hacer tu primer tatuaje en 2 meses. Sí, yo creo que es muy posible, incluso en menos tiempo. Todo depende de qué tantas ganas y qué tanta conciencia tenga uno de que es capaz de hacer un tatuaje, eh, y en qué tiempo, ¿cierto? Y también eso implica pues como un montón de responsabilidad también con el cuerpo de la otra persona. Entonces, pues inicialmente el primer tatuaje que yo me hice, me lo hice a mí mismo. Incluso Santiago fue el que estaba ahí, me explicó unas cosas sobre la misma piel, de cómo trazar la línea, y a los 8 días empecé a tener un ritmo más constante. Cada 8 días buscaba una persona a quien, a quien hacerle un tatuaje, y creo que eso también ayuda obviamente a perder el miedo, a explorar como la técnica, porque a la final si no se explora es un conocimiento perdido. Entonces sí, yo creo que sí es posible en 2 meses estar haciendo un primer tatuaje. Bueno, lo que más me gustó de la mentoría de Santiago fue la manera en cómo se transmite el conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante porque con tantos, digamos, como puntos que hay que tener en cuenta para aprender a tatuar y para hacerlo bien, si no se explica de una manera amorosa y paciente, pues no hay un efecto que repercuta en uno directamente. Yo siento que esa es como la virtud de Santiago, que es un buen maestro, que puede explicarte una y otra vez, que siempre te está dejando dudas, que siempre te está dando como que te siembra como una duda para que vos mismo la puedas explorar. Y yo creo que eso es importante porque también te motiva de otras formas. Y lo otro es, pues obviamente, tener un punto de referente como es su trabajo. Para mí era muy importante poder, digamos, obtener una felicitación de él que muy rara vez la daba, y cuando la daba era porque realmente el trabajo valía la pena. Entonces eso como que me motivaba a todos los días ponerme la meta de volver a tener esa felicitación por parte de él.
Entonces creo que el proceso de acompañamiento en general de Santiago es muy bueno desde esos dos puntos que menciono. Uno, la motivación a aprender y dos, el acompañamiento desde el amor. Tener un ingreso adicional y un ingreso que muchas veces supera, digamos, mis ingresos o mis fuentes de ingreso tradicionales, de mis otras cosas a las que me dedico. Lo segundo, el poder tener un trabajo que no depende de un espacio concreto, que yo puedo movilizarme con mis dos, tres utensilios que necesito y en cualquier lugar del mundo puedo conseguir los insumos necesarios para hacerlo. Yo creo que la tercera cosa que nunca me imaginé era poder hacer bien un buen tatuaje y creo que con el tiempo cada vez valoro más cuando le dejo una buena pieza a una persona porque el vínculo que se crea entre el cliente y el tatuador es única. Va a llevar algo que implicó dolor y que a la final es algo que uno busca y que ese dolor lo acepta y lo lleva por toda la vida. Entonces hay como un asunto con la huella ahí en el cuerpo que me parece muy interesante. Pero en general podría decir un montón de cosas que yo creo que nunca imaginé que el tatuaje me podía traer a mi vida profesional y a mi vida en general, porque yo creo que me ha enseñado muchas cosas. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es no dejar de tatuar, porque uno va a ver cantidades de tatuajes malos, incluso cuando ya tiene trayectoria, va a haber muchos tatuajes que no lo van a dejar satisfecho, pero la idea es que el próximo siempre sea mejor. Entonces, la constancia y la disciplina en esto, yo sí creo que marca un antes y un después como tatuador.